Bueno, pues como colofón al tema de relatividad, alguien hacía un comentario, ya lo decíamos en otro vídeo, de que esto parecía cosa de brujería, ¿no? Ayer vimos pues una serie de consecuencias de las transformaciones de Lorentz, ese valor límite de C, ese hecho de que todos los observadores, independientemente del movimiento en que estén uno respecto al otro, miden la misma velocidad para la luz, miden siempre el valor C, o el hecho de que la velocidad de la luz sea un valor infranqueable, nos ha llevado, como habéis visto en el vídeo anterior, pues a reformular incluso los principios de dinámica y los conceptos de energía, ¿de acuerdo? La pregunta al final, pues como colofón a este tema, es, bueno, y toda esta aparente cosa de brujería, que parece brujería en algunos casos, o que nos lleva a resultados realmente extraños, ¿hay corroboración experimental de que esto sea así? Bueno, hemos visto antes, pero no vamos ahora a ceñirnos justo a esos casos porque, digamos, escapan de nuestras manos. Antes hemos visto que medidas experimentales llevadas a cabo a partir de las trazas de partículas, utilizando colisionadores de partículas o aceleradores de partículas, pues se podía determinar cómo variaba el momento lineal de alguna de estas partículas con respecto a la velocidad, y veíamos que efectivamente pues todo encajaba con lo que la teoría de la relatividad postulaba que tenía que ser, ¿de acuerdo? Pero me voy a referir, digamos, a hechos que incluso casi podamos nosotros mismos corroborar. Y voy a citar dos. Uno es un hecho totalmente cotidiano para vosotros. Es decir, vosotros estáis haciendo uso todos, absolutamente todos los días, y en algunos casos alguna gente incluso más de una vez al día, estáis haciendo uso de la teoría de la relatividad. Vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero además hay pequeñas investigaciones que se pueden hacer que nos llevan a ver que efectivamente esto es así. Os voy a hablar de dos casos. Os voy a hablar de, primero, la detección de los muones, porque la detección de los muones en la superficie terrestre, como vamos a ver, es una evidencia de la teoría de la relatividad especial. De lo contrario sería impensable ver o detectar muones en la superficie terrestre. Ahora hablamos de qué son los muones. Y la otra evidencia experimental pues es la que nos encontramos en cualquier móvil, cuando tecleamos el Google Maps, ¿de acuerdo? O el hecho de estar geolocalizados es precisamente, como vamos a ver después, una corroboración de la teoría de la relatividad especial. Vamos por el primero de los casos, los muones. Muones os sonará a vosotros a chino, ¿vale? En principio los muones son unas partículas elementales de tantas que se producen cuando los rayos cósmicos, con los rayos cósmicos que proceden de, digamos, de la galaxia, de nuestro entorno de la galaxia, del propio Sol, básicamente la mayoría de ellos pues, son protones acelerados, ¿de acuerdo? Bien, estos protones acelerados cuando llegan a nuestra atmósfera, en las capas altas, colisionan con los núcleos de las moléculas que constituyen el aire, esencialmente nitrógeno, oxígeno. Y como consecuencias de esas colisiones a altas energías, fijaos que justamente lo que tenemos en las capas superiores de la atmósfera pues son colisionadores de altísima energía, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente como fruto de esas colisiones de los protones con los núcleos de nitrógeno, de oxígeno, aparece una cascada de partículas. De esa cascada de partículas pues aparecen piones, kaones, no sé qué, que posteriormente van decayendo en otras cascadas de partículas, y unas de esas partículas que forman parte de esa cascada son los llamados muones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Los muones son partículas cargadas, pueden perfectamente aparecer como muones positivos o como muones negativos, lo cual implica que, por ejemplo, en un campo magnético pues se van a desviar en un sentido o en otro distinto, como bien sabemos, ¿de acuerdo? ¿Qué es el muón? Bueno, pues el muón hemos dicho que es una partícula subsidiaria de otras que se producen cuando interactúan los rayos cósmicos. Y lo que sabemos del muón, como sabemos de muchas otras partículas, es que su vida media, recordáis que la vida media es ese valor tau, ¿de acuerdo? Su vida media es de aproximadamente 2 microsegundos. Bueno, concretamente creo recordar que es de 2,2, pero bueno, vamos a suponer que es de 2 microsegundos, ¿de acuerdo? Los muones en la atmósfera se mueven típicamente a un valor de velocidad de 0,998 veces la velocidad de la luz, ¿de acuerdo?
Por tanto, si uno dice, bueno, recordemos el concepto de vida media, para entender un poco. ¿Os acordáis que había dos conceptos relacionados cuando hablábamos de física nuclear o de radiactividad? Había dos conceptos que aparecían relacionados. Uno es el periodo de semidesintegración, no lo mezclemos con la vida media, no es lo mismo, pero se parece y por supuesto se relaciona. El periodo de semidesintegración, digamos, es el tiempo que transcurre hasta que decae un 50% de una muestra. Por ejemplo, los muones posteriormente también decaen, ¿de acuerdo? Van decayendo en otras partículas subsidiarias, por ejemplo, electrones. Por tanto, el tiempo que tardaría en decaer un 50% de los muones es lo que llamamos el periodo de semidesintegración. Por el contrario, recordad que la relación entre el periodo de semidesintegración y justamente la vida media tau, lo que era directamente que el periodo de semidesintegración era el periodo T, perdón, el periodo de semidesintegración, no, perdón. La vida media, tau, es el periodo T dividido entre n mediana de 2. ¿De acuerdo? Por tanto, no confundamos estos dos conceptos. Ya veis que se relacionan, pero no son lo mismo. Dicho de otro modo, ¿qué sería la vida media? La vida media tau. Pues sería el tiempo que tardaría, digamos, una muestra en decaer en un factor 1 partido de e. Esto traducido a números vendría a significar más o menos el tiempo que tardaría en que haya decaído, pues exactamente si hacéis el cálculo, pues un 63% más o menos. Es decir, que así como el periodo de semidesintegración correspondería a un decaimiento de un 50%, pues la vida media correspondería a un decaimiento de un 60 y pico por ciento, 63% creo recordar, ¿de acuerdo? Bien, aclarar esta diferencia. ¿Qué significa, o si asumimos nosotros estos dos valores que tenemos aquí, y decimos, bueno, pues ¿qué distancia entonces podría recorrer un muón a lo largo de su vida media? Bien, pues entonces esa distancia que recorrería el muón a lo largo de su vida media sería directamente el producto de v por tau, ¿de acuerdo? Es decir, 0,998 veces c por los 2 microsegundos, o por 2 por 10 a la menos 6 segundos. Bueno, pues si hacemos este cálculo, básicamente os va a dar un valor de unos 600 metros. Bien. ¿Qué significa eso? Que su recorrido es muy breve, son 600 metros, ¿de acuerdo? Estamos hablando desde el punto de vista del propio muón. El propio muón, por tanto, recorrería en su vida media unos 600 metros, ¿de acuerdo? Fijaos que los muones se generan pues, a una altura en la que la presión atmosférica vale del orden de los 100 hectopascales. Recordad que a nivel del mar la presión ordinaria media está estipulada en 1023, no, perdón, 1013, no he dicho nada, 1013 hectopascales, ¿de acuerdo? Por tanto, si a nivel del mar serían 1013 hectopascales, pensad que 100 hectopascales estamos hablando de una altura considerable, es decir, de las capas, digamos, más exteriores de nuestra atmósfera, ¿de acuerdo? Por tanto, 600 metros significaría que si asumimos este valor, entonces en la superficie terrestre las posibilidades de detectar cualquier muón son prácticamente nulas. Es decir, si nos ceñimos a este valor, diríamos, bueno, a la superficie terrestre entonces, si estamos hablando de que a lo mejor se están generando, no sé exactamente ahora mismo la altura, no la recuerdo el valor, pero bueno, se están generando una altura muy grande, evidentemente si a los 600 metros ha decaído ya un 60 y pico por ciento, en la superficie no vamos a poder detectar prácticamente ningún muón. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver que esto no es así. Bueno, pues esto que tengo aquí, esto que veis ahora mismo en mi mano, es un contador Geiger. Es un contador, se suele utilizar para medir la radiactividad. Pero un contador Geiger, como vamos a ver, tiene además otras utilidades. Es decir, nosotros ahora mismo, si os fijáis, me voy a callar durante un ratito y posiblemente escuchéis algún ruidito. Bien,
supongo que estáis escuchando como de vez en cuando se aprecia algún ruidito. Bien, ¿este ruidito qué es? En realidad esto lo que detecta es, digamos, cualquier partícula cargada que ahora mismo lo esté atravesando. Se utiliza, como he dicho antes, pues por ejemplo, cuando queremos medir la radiactividad de una muestra, pero para ello pues hay que aproximarlo, digamos, a una zona donde, digamos, haya cierta actividad, ¿de acuerdo? Cierta actividad radiactiva. Pero realmente lo que está detectando ahora nuestro contador Geiger, en su inmensa mayoría, son muones. Es decir, cada vez que aparece un ruido de esto, podríamos decir que la mayoría de ellos son muones. ¿Y por qué podemos inferir que lo que está sonando son muones y no, por ejemplo, partículas alfa que pueda haber en el suelo, en el terreno, o que tengamos de radiactividad natural? Pues fijaos, una manera de discriminarlo, de saber si estamos midiendo muones o estamos midiendo otra cosa, sería, por ejemplo, subirnos en altura. Es decir, ascender en altura, ya sea en un avión o ya sea, por ejemplo, a lo alto de una montaña. Y si el conteo aumenta, imaginad que subiendo a lo alto de una montaña, a un pico alto, aumentan las cuentas que nosotros, es decir, el número de tics que se oyen por minuto, por ejemplo. Pues uno puede pensar, a ver, en lo alto de una montaña hay más radiactividad natural en el terreno que al nivel del mar. Pues no tendría mucho sentido, podría haber más o menos en promedio el mismo tipo de radiactividad natural. Por tanto, si uno nota que al aumentar en altura nota un incremento en el conteo, evidentemente lo tenemos que asociar a otra cosa. ¿Por qué? Si nos subimos a un avión y nos vamos, por ejemplo, volamos a 11.000 metros de altura, de repente notamos que esto se dispara, empieza a hacer muchos conteos. Y esto es una prueba en la que yo he participado y que hemos calculado, que ahora os voy a enseñar un poco esos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, esto se dispara y eso quiere decir que si a 11.000 metros de altura, donde evidentemente no estamos en contacto con el suelo, no estamos midiendo partículas alfa. Lo que estamos midiendo esencialmente pues serían, por ejemplo, esos muones cargados que, como veis, en función de la altura van decayendo, pero por tanto, a medida que aumentamos en altura, pues vamos contando cada vez más y más, ¿de acuerdo? Entonces os voy a mostrar unos resultados que podemos hacer simplemente con esto y cómo con esto incluso podemos llegar a ver cuál sería esa vida media desde el punto de vista del laboratorio terrestre. Bueno, pues hace relativamente pocos años, ahora unos 5 o 6 años, participé en un proyecto que se trataba de, bueno, pues tratar de determinar, digamos, cómo variaba el flujo de muones con la altura, ¿de acuerdo? Entonces, para ello nos embarcamos en hacer medidas, pues, por ejemplo, yendo a Ginebra en avión, y en el trayecto, tanto de ida como de vuelta en el avión, pues procedimos a tomar medidas de ese posible flujo de muones e interpretarlo después mediante gráficas y a ver qué resultados se podían extraer de ahí, ¿no? También, incluso subiendo, algunos de vosotros habéis subido a la WID-MIDI el año pasado en el viaje al CERN. Bueno, pues ahí justamente daos cuenta que hay, digamos, 3 estaciones, la primera más baja, Chamonix, luego teníamos la estación intermedia, que era unos 2.200 metros, y finalmente ya llegamos a los 3.840 metros en la WID-MIDI. Y ahí también procedimos entonces a hacer medidas de ese flujo supuesto de muones. La pregunta es, ¿por qué sabemos que son muones lo que medimos en este aparato fundamentalmente y no son partículas alfa? Es decir, ¿por qué, digamos, asociamos mayoritariamente a muones eso que estamos ahí midiendo? ¿De acuerdo? Pues la respuesta más o menos la tenéis aquí, es decir, estos datos están tomados simultáneamente a la par desde Adra, Almería, que está al nivel del mar, y a la par desde Madrid, que estaría a unos 643 metros sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? Entonces, la gráfica roja corresponde a los resultados, estos que tenéis aquí, en distintas horas y minutos, ¿de acuerdo? Corresponde a los resultados medidos en Madrid, que como veis son siempre superiores a los resultados medidos en Adra. Si en los dos casos estamos al nivel del suelo, pues se supone que la radiactividad natural debe afectar de un modo, digamos, como una especie de ruido de fondo más o menos similar en un sitio y en otro, ¿de acuerdo? Por tanto, ya estas variaciones por el hecho de estar a 600 y pico metros sobre el nivel del mar o estar al nivel del mar,
nos inducen a pensar que estamos midiendo otra cosa que no son partículas alfa, que podrían ser muones. Digamos, la corroboración definitiva la podemos tener si efectivamente vemos una variación sustancial cuando, por ejemplo, nos subimos a un avión. Bueno, pues como podéis ver aquí, justamente lo que tenemos, esto son valores tomados, ahí tenéis la fecha exacta, el 19 de junio del 2013, ¿de acuerdo? Y están representados, digamos, las cuentas por minuto promedio que aparecen en el contador en función de las horas y minutos de transcurso de duración del vuelo. Digamos que este primer punto es lo que correspondería al momento inicial antes del despegue, estamos por debajo de 50, 40 y pico, 30 y pico cuentas por minuto, pero veis que en cuanto empieza a tomar altura, bueno, pues aquí veis que hay un momento en que, digamos, acordaos que no dejan utilizar en los aviones aparatos electrónicos y demás, por tanto lo tuvimos que apagar, pero en el momento en que empieza a tomar altura y al final, digamos, la altura que corresponde a las distintas horas la tenemos reflejada aquí arriba, bueno, pues veis que cuando se alcanza más o menos una velocidad de, una altura de crucero en torno a los 11.000 metros, ¿de acuerdo? Que era bastante estable durante la mayor parte de la duración del vuelo, pues como veis las cuentas por minuto se disparan incluso a valores que oscilaban entre 350 y 400. Estamos hablando que a nivel del suelo estábamos en 35, no más de 40, por tanto, como veis, se multiplica básicamente en un factor de 10 cuando aumentábamos a una altura del orden de los 11.000 metros. Y posteriormente vemos cómo va descendiendo a medida que el avión pues, empieza a aproximarse a tomar tierra ya en Ginebra, donde de nuevo volvíamos a tener un conteo muy parecido al que podíamos tener en Barajas. Por tanto, esta muestra o esta gráfica que tenéis aquí sí que claramente nos está indicando que lo que está midiendo nuestro contador esencialmente son muones, porque los muones sí es verdad que tendremos un conteo superior a medida que aumentamos en altura porque estamos más cerca del punto donde estos se producen. Bueno, pues cuando esto se representa en una gráfica, esta que tenéis aquí, digamos, todos los resultados que teníamos en esa gráfica anterior los representamos de esta manera, nos da una curva, como veis, exponencial. Y esa curva exponencial experimentalmente, insisto, y con todas las limitaciones que este experimento tiene, que son muchas, porque daos cuenta que un contador Geiger incluso es un contador barato relativamente, por tanto ponemos un poco, a pesar de que efectivamente los datos son más o menos buenos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de un estudio pormenorizado, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un estudio aproximado, de un estudio escolar, algo que podríamos hacer tranquilamente aquí, ¿de acuerdo? De hecho, esto lo hicimos con alumnos. Bueno, pues ajustando esto a una curva y sacando la ecuación que correspondería a esta curva, diríamos entonces que las cuentas por minuto variarían más o menos de esta manera, es decir, 34 por E elevado a 2 por 10 a la menos 4 por H. Y H es la altura con respecto al nivel del mar, ¿de acuerdo? La altura respecto al nivel del mar. Por tanto, si esto es altura, que serían metros, y este exponente es adimensional, el factor 2 por 10 a la menos 4 en realidad lo que representa es, sus unidades serían inversas de distancia, es decir, serían metro menos 1. Y esa unidad de 2 por 10 a la menos 4, metro menos 1, si hacemos su inversa, la inversa de 2 por 10 a la menos 4 nos sale 5.000 metros. Por tanto, ¿qué significa este valor de 5.000 metros? Pues ese valor de 5.000 metros lo que nos está indicando aquí sería la distancia que recorrerían los muones hasta decaer a un factor 1 partido de E. Es decir, la distancia que recorrerían, insisto, sacada experimentalmente a partir de esta ecuación. Esa sería, o nos daría la distancia que habría recorrido, digamos, los muones hasta decaer en un factor 1 partido de E. Recordad que si utilizamos el sistema de referencia propio del muón, al utilizar el sistema de referencia propio del muón, decíamos que esa distancia que recorrería en los 2 microsegundos de vida media sería tan solo de 600 metros. Por tanto, aquí estamos obteniendo, a partir de un resultado experimental, que la distancia en la que decae, en lugar de ser 600 metros, resulta ser del orden de 5.000 metros. O, visto a la inversa, eso sería algo así como si la vida media de estos muones que nosotros estamos midiendo, esa vida media fuese de 17 microsegundos. Suponiendo, insisto, un valor muy pequeño, bueno, de 0,98 C para los muones. En realidad, el valor al que se mueven los muones
Quiero recordar que es 0,998C, por tanto ese valor todavía se incrementaría más, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que aquí estaríamos obteniendo que para esos muones que detectamos de esa manera tan sencilla, la vida media estaríamos estimándola en torno a los 17 microsegundos. Es una diferencia muy grande entre los 17 microsegundos y los 2 microsegundos, evidentemente es una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque este tiempo que nosotros estamos obteniendo de 17 microsegundos es justamente el valor que obtenemos desde el punto de vista del sistema de referencia terrestre. Acordaos cuando hablamos de la dilatación del tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, desde el punto de vista del sistema de referencia ligado al muón, su vida media es 2,2 microsegundos. Pero en el sistema de referencia terrestre, esa vida media que nosotros medimos resulta ser de 17 microsegundos. Entonces, fijaos que un hecho tan simple como poder medir con un contador Geiger el flujo de muones nos está dando una corroboración de la teoría de la relatividad, es decir, de ese fenómeno de dilatación del tiempo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Esto, insisto, son resultados puramente experimentales, tomados desde un punto de vista, si queréis, escolar, de una práctica casi escolar, ¿de acuerdo? Pero veis que con un simple contador entonces podemos aproximarnos a la relatividad. La realidad va más allá, es decir, los muones, la vida media a la velocidad a la que se mueven los muones desde el punto de vista del laboratorio terrestre, del sistema de referencia terrestre, está o puede llegar incluso a los 30 microsegundos, ¿de acuerdo? Y eso explica que, evidentemente, los podamos detectar a nivel de superficie, en menor cuantía. Porque a pesar de que decaigan en un factor 1 partido de E al cabo de 5.000 metros, eso significa que el resto todavía puede propagarse. Tarda más en decaer, recorre por tanto más distancia y los podemos detectar en la superficie terrestre. Por tanto, ahí tenéis una prueba, una corroboración experimental de la teoría de la relatividad, el efecto de dilatación del tiempo medido, por ejemplo, en los muones. Bien, y la segunda corroboración experimental, y esta ya os he dicho antes, hacemos uso de ella todos los días, bueno, unos más que otros, yo no, pero hay mucha gente que sí hace uso de ella todos los días, pero lo que sí es verdad es que en el coche últimamente pues prácticamente la llevamos incorporada, ¿no? Hay una aplicación que encontráis en el móvil, que además el móvil os puede geolocalizar, que es esta famosa Google Maps, ¿de acuerdo? Y Google Maps, cuando nosotros activamos, asombrosamente nos dice dónde estamos en este momento, es decir, y además clava nuestra posición, ¿de acuerdo? Es decir, estamos localizados en todo momento, sabemos dónde saben dónde estamos, perdón, ¿de acuerdo? Por tanto, esta aplicación, vamos a hablar ahora un poquito de ella, de este tipo de aplicaciones de geolocalización, cómo funcionan y qué tienen que ver con la teoría de la relatividad. Pues fijaos, para localizarnos, hoy en día hay varios sistemas de geolocalización, ¿no? Quizás el más conocido es el famoso sistema GPS, el Global Positioning System, aunque también tenemos el equivalente europeo, que es el sistema Galileo. Bien, estos sistemas hacen uso de satélites que orbitan, de muchos satélites. De hecho, el GPS, pues creo que son una treintena de satélites más o menos, que orbitan a una altura más o menos de unos 20.200 kilómetros de altura sobre la superficie, ¿de acuerdo? Quiero recordar ese dato. Pero bueno, hay como una treintena de satélites. El hecho es que esos satélites están orbitando de manera que siempre, para cualquier punto de la Tierra, siempre hay al menos 4 satélites que nos tienen posicionados. Esos 4 satélites pues emiten su señal, esa señal se propaga a la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Y la intersección de esas 4 señales en el receptor nuestro nos indica dónde estamos. Y eso es lo que finalmente aparece en el Google Maps o aparece, por ejemplo, en un navegador de un coche. Ahora bien, para que nos localicen, fijaos que tienen que enviar una señal. Esa señal viaja a la velocidad de la luz. Los satélites, como sabéis, vosotros podéis hacer el cálculo perfectamente de a qué velocidad orbita un satélite que esté a 20.200 kilómetros de altura sobre la superficie. Es un cálculo que podéis hacer, ¿de acuerdo? Si hacéis ese cálculo, bueno, pues la velocidad, si luego la comparáis con la de la luz,
si mal no recuerdo, es algo así como 0,0013% de la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Dicho de otro modo, vendría a ser algo así como 1,3 por 10 a la menos 5 veces c. Y uno puede decir, bueno, es una minucia, ¿no? El hecho es que esos satélites llevan incorporados a bordo relojes atómicos, que son los relojes de mayor precisión, de absoluta precisión. Y cuando hablamos de relojes atómicos estamos hablando de decimales, muchos decimales de precisión. Bien, si uno calcula el factor gamma que correspondería, como he dicho antes, a esa velocidad de los satélites de 1,3 por 10 a la menos 5 veces c, pues os sale un valor de gamma que es 1,000,000,000 y después de eso hay creo que 0,83. O sea, después de la coma hay como 10 ceros, ¿de acuerdo? Y uno podría pensar, bueno, 10 ceros detrás de la coma, eso es 1, lo podemos considerar 1. Vamos a ver, efectos de cálculos en un papelito, en un problema que hagamos en clase, pues uno dice, sí, vale, eso es 1, pero cuidado con ese 1, que estamos hablando de precisión de relojes atómicos. ¿Qué significa ese valor de gamma? Ese valor de gamma nos está diciendo que por cada segundo que pasa en ese satélite, en la Tierra estamos midiendo no 1, sino 1,0000000000083 segundos. Es decir, el tiempo que medimos en la Tierra no es exactamente el mismo segundo que están midiendo. Y nosotros en la Tierra también tenemos relojes de precisión atómica. Veis, por tanto, que hay una pequeñísima diferencia derivada del propio hecho de que se esté moviendo a una cierta velocidad esas naves y no estamos computando otro efecto mucho más importante que se deriva de la teoría de relatividad general. Estamos hablando solamente desde el punto de vista de la relatividad especial, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos hablando de cuál es esa diferencia de tiempo. Bien, si esa pequeñísima diferencia de tiempo la multiplicamos por los 86.400 segundos que tiene un día, porque fijaos que esa diferencia de tiempo que hemos hablado es para un segundo, multiplicado por 86.400 segundos nos lleva a una discrepancia de tiempo al cabo de un día de 7,2 microsegundos. Y eso ya no es poca cosa, porque eso significa que al computar esos, digamos, si no computamos o si no tenemos en cuenta esos 7,2 microsegundos, eso nos llevaría a una imprecisión de geolocalización del orden de los 2 kilómetros en un día, ¿de acuerdo? Evidentemente nadie se fiaría de un Google Maps o de un navegador que tuviese una imprecisión de 2 kilómetros, es decir, cuando nosotros damos al Google Maps aparecemos en el sitio que estamos, nos localiza muy bien. Y si vamos en un navegador de coche, estamos viendo que nos dice gira a la derecha a 500 metros, y a 500 metros tenemos la calle gira a la derecha, es decir, nos está dando las posiciones con absoluta precisión. Bueno, pues que sepáis que para que esas posiciones se puedan dar con absoluta precisión, hay que tener en cuenta y hay que meter esas correcciones relativistas de tiempo entre los relojes a bordo de los satélites y los relojes, digamos, en tierra. Por tanto, ahí tenemos en el día a día, es decir, en el simple hecho de coger nuestro móvil y activar el Google Maps, aquí tenemos una corroboración cotidiana, diaria, de los efectos de esa relatividad de la que hemos hablado. Por tanto, todo esto que hemos hablado, y por concluir ya este tema, como veis, no es cosa de magia, es cosa de física y hay que tenerla pues muy en cuenta. De lo contrario, hoy en día prácticamente nada de lo que estuviéramos haciendo, o incluso moviéndonos por la calle, seríamos capaces sin tener en cuenta todos estos principios de los que hemos hablado. Así que espero que os hayáis disfrutado de este apasionante tema de relatividad, que realmente, como veis, las consecuencias dan mucho que pensar y nos dejan bastante perplejos en algunos casos. Así que con esto ya sí que definitivamente cerramos el capítulo de relatividad.